conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Las 7 de la mañana, 36 minutos, nos acompaña en el informativo del Eje Cafetero el capitán José Joaquín Ocampo Pérez. Capitán, bienvenido a nuestro programa. Bueno, Carlos, muy buenos días a usted, a doctor Germán, a Fermín. Qué bueno, saben que siempre muy complacido de aceptar esta invitación en este medio para nosotros tan importante y de tantos años. Y como siempre lo he dicho, y con el doctor Germán, que ha sido uno de nuestros fundadores en Bombero, entonces es todo un beneplácito acompañarlos. Y usted está en la casa, ¿no? Sí. En la casa amiga. Le damos los buenos días, la bienvenida una vez más al informativo del Eje Cafetero, al comandante del Cuerpo de Bomberos Oficial de Dos Quebradas. ¿Cuál es el resumen de la Semana Santa? Tuvieron ustedes un trabajito bastante arduo, ¿no? Sí, doctor Germán, ahí estuvimos con mucho trabajo. Yo creo que 2 meses antes de Semana Santa, y Semana Santa fue difícil para nosotros y nuestro equipo de trabajo, pero bueno, datos muy satisfactorios. En el municipio pues no tuvimos ningún problema en las procesiones que se llevaron acá en algunas iglesias que tú sabes que son históricas acá en sus procesiones, revisando templos. Y bueno, y en el Vía Crucis, en la abadía, pues no tuvimos percance tampoco, y calculamos que fueron más o menos entre 14.000, 15.000 feligreses que estuvieron haciendo este Vía Crucis en nuestro sector de la abadía, afortunadamente. Todo salió bien. ¿Cómo fue el paso allí en el Vía Crucis? ¿Era gradual? Porque Sí. es decir, dejar una romería y que subiera, pues el peso era bastante alto. Eso hizo que lo hicieran de manera gradual. ¿En qué lapso de tiempo y cuántas personas podían ir subiendo? Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros lo que le quiero aclarar a la mesa y obviamente a todos los que nos siguen y televidentes es que digamos que Bomberos se encargó de hacer un análisis de riesgo y el aforo. La parte técnica, había un comité técnico que maneja todo el proceso, pero calculando el aforo, lo que nos dio el aforo en senderos, que es unos cálculos que se hacen no solo acá, sino a nivel mundial en este tipo de procedimientos, el aforo nos daba más o menos para tener máximo 370 personas en el sendero. La idea era no dejarlos pasar de ahí, y con unos lapsos no de tiempo, no manejamos tiempo sino distancias. Entonces, si algunos fueron al sendero, vieron que habían banderines con una distancia determinada y estábamos calculando entre 25 o 30 personas cada 35 o 40 metros promedio. Ese fue el proceso que se dio los días jueves y viernes santo, pues socializando y culturalizando a la gente en ese procedimiento de seguridad, y la gente obviamente muy perceptiva de la recomendación de los organismos de socorro. Y creo que eso fue en parte pues ese control y esa aceptación ciudadana que nos permitió pues generar este procedimiento sin ningún problema. Capitán, hablemos ahora de varias inundaciones que se presentaron ayer, inundaciones menores, donde por supuesto a veces, o en la mayoría de las veces, interviene el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dos Quebradas, porque volvemos al mismo tema, capitán, y es la falta de cultura ciudadana. La gente arroja desechos, doctor Germán, saca las basuras a destiempo, y después los que pagan los platos rotos son las mismas comunidades que se inundan. Capitán. Sí, ayer tuvimos varias revisiones, tuvimos revisiones en Japón, los puntos que siempre revisamos, como Las Neda, El Balso, Campestres. Tuvimos algunas inundaciones por vigacanales en algunos barrios del municipio. Eso es por falta de mantenimiento de los vigacanales, ¿cierto? Y esto parecía ya como frase de baúl, pues que la gente dirá siempre la misma, pero es cierto. O sea, la acumulación de basuras y residuos en los registros de las vías es horrible, y eso pues genera taponamientos y reflujos, y bueno, nos genera grandes problemas en el municipio, en algunos sectores muy puntuales. Ahora, comandante del Cuerpo de Bomberos, hablemos hoy cómo está el equipamiento de esta institución, porque cuando se atienden todas estas emergencias, ustedes diariamente de manera muy gentil nos dan el informe diario de las emergencias atendidas, y ahí puede uno percibir, ustedes protegiendo los animales, que a veces hay que bajarlos de los árboles, de los techos, pero también las fugas de gas que se dan en los hogares, los incendios forestales, estas inundaciones, es decir, son tantas esas emergencias. Realmente Dos Quebradas tiene el equipamiento y el personal necesario para esta atención, ¿o qué está faltando? Bueno, doctor Germán, ahí le digo algo que usted empezó a trabajar con nosotros hace 30 años, y era la visión. Nosotros en cuanto a equipos, pues digamos que es una institución muy bien equipada. No diríamos que tenemos totalmente lo que necesitamos, pero creemos que tenemos una respuesta adecuada en lo que cotidianamente atendemos, ¿cierto? Para eso nos hemos preparado y nos seguimos preparando. Ahora estamos
con unos proyectos muy fuertes, que ya lo hemos expresado aquí en varias ocasiones, unos proyectos muy fuertes en cuanto a lo que nos va a empezar a presentar doctor Germán y compañeros, es que son los incendios en edificaciones altas, ¿no? Que ya empezamos a trabajar en ese tema, entonces como adelantándonos un poco a eso, pero por ejemplo en Navidad tuvimos 4 conatos de incendios en edificios por encima de los 10 pisos, ¿cierto? Entonces ya se nos cambia un poco ese proceso y tenemos que migrar a otro, no migrar, sino ampliar como el rango de equipos, para empezar a migrar a conocer otro tipo de procedimiento. En eso estamos, entonces ahorita estamos invirtiéndole fuertemente a eso. Lo forestal lo hemos fortalecido mucho los últimos años, digamos los equipos de rescate también ha sido muy fortalecido, que es donde entra todo lo de inundaciones, ¿sí? En personal, digamos que estamos haciendo un proceso en los últimos días con nuestro señor alcalde, con fortalecer un poco la planta de personal de Bomberos Dos Quebradas. Entonces hemos logrado, digamos, de alguna manera empezar a expulsar un poco el recurso humano, pero nos falta trabajar en ese tema. Nosotros calculamos que hoy Bomberos Dos Quebradas debería tener mínimo entre 60 y 70 bomberos para cubrir el municipio, y estamos contando con 20 bomberos en planta y 15, 19 bomberos contratados por un cuerpo de bomberos voluntarios, ya 35. Vamos por la mitad, ¿sí? Pero hace algunos meses atrás teníamos en planta solo 9 bomberos, o sea que teníamos mucho menos de con los que empezamos, conocí hace 20 años, ¿no? ¿En el 97? En el 97, 97. Sí, señor. 97, no, estamos hablando un poquito más. Sí. Estamos hablando de 28 años ya. Hay 28 años, sí. Más o menos. Sí. Usted que es bueno para la aritmética. Sí, entonces ese es un problema que, digamos que damos un paso importante para seguir mejorando en ese proceso. Doblamos un poco esa cifra, pero bueno, esa planta de personal y recursos humanos tiene que seguirse fortaleciendo en la entidad. Yo creo que en corto plazo y a muy buen paso. La gente cree, capitán, que bomberos solo se dedica a apagar incendios o a atender emergencias, pero resulta, doctor Germán, que en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dos Quebradas se realizan campañas muy bonitas, campañas de prevención para la ciudadanía. Y capitán, quiero centrarme aquí en un punto. Es el evento de bienestar que se va a realizar el próximo viernes. Sí, nosotros ahí tenemos una madrina, entonces ya es la doctora María Elena, sí. Siempre como una hormiguita de trabajo, una sí. Guerrera con nosotros, y ella se encarga de esa área. Y ahora el viernes tenemos un día de bienestar, como lo hacemos casi 2 días de bienestar al año para nuestros hombres, donde les llevamos todo, sí, desde tratamientos faciales hasta hasta que se compartan un cóctel con la familia y todo ese procedimiento, y creemos que es en buena hora, ¿no? Después de la camellada tan impresionante para Semana Santa, pues yo creo que es justo ya también que ellos tengan un espacio para ellos y sus familias. Entonces claro, sí. Vamos a trabajarle fuertemente a eso, ya estamos en eso, sí, para trabajar fuertemente este fin de semana en ese tema. Comandante Ocampo, hablemos de un tema que me parece importante. Cuando se va a expedir una licencia en la Secretaría de Gobierno para un establecimiento comercial, uno de los requisitos tiene que ver con el cuerpo de bomberos, con una certificación en donde se tengan unos equipos dentro de ese establecimiento comercial. El extintor, por ejemplo, el detector de humos, los sensores de incendios, los sensores en el tema de la electricidad. ¿Cómo es el seguimiento que ustedes le hacen a esos establecimientos comerciales? Porque no solamente se lleva allí, hay que también establecer unas salidas de emergencia, una señalización de evacuación. Y digamos, ustedes van, lo instalan, se cumple con el requisito, pero ¿cuál es el seguimiento que le hacen a ese tema? Porque es que me parece importante todo eso, porque eso significa prevenir incendios, desastres en establecimientos comerciales, incluso en los mismos hogares. Doctor Germán, qué buena pregunta esa. Resulta que eso es un tema que está ahorita en auge a nivel nacional. Es impresionante el problema que tenemos con este tema, no solo en Dos Quebradas, sino en el país. Ahora inclusive se piensa sentar a través del Código de Incendios a nivel nacional para reglamentar algunas cosas importantes que no tenemos reglamentadas en la ley bomberil, ¿cierto? En ese tipo específico. ¿Qué hace el ciudadano? Cuando es una apertura de un establecimiento nuevo, digamos que entre comillas es un poco más fácil, pues hacen, entre sus requerimientos está la inspección de bomberos. La inspección de bomberos lo que hace es generar una lista de verificación con unos implementos de equipos de seguridad que tienen que cumplir. Entonces el inspector va y determina con ese
con ese procedimiento si se ajusta o no a los requerimientos mínimos. Si no se ajusta, se dejan las recomendaciones, se hace un plan de mejora y se le hace seguimiento al plan de mejora. Cuando ese ciudadano ha cumplido con el requisito, pues llama a bomberos, le hace otra vez la inspección y no genera un informe, porque yo quiero decirle a los televidentes algo y a nuestros comerciales y obviamente constructores, que ahí tenemos un gran problema importante, es que los bomberos no certifican. Nosotros no certificamos equipo, no somos un ente certificador. Nosotros no damos permisos. O sea, no damos licencias. O sea, bomberos da un concepto sobre un equipo de seguridad, ¿sí? Pero el concepto bomberos no se determina, el sello no es el establecimiento, pero sí bajo el proceso de la 1801, el Código de Policía. Es ahí donde tenemos ese proceso. Pero bomberos valida ese procedimiento si no cumple a unos tiempos para que cumplan. Cuando cumplan, solicitan la reinspección y bomberos va y la elabora, ¿cierto? Eso, digamos que en los establecimientos nuevos es un buen proceso y digamos que ya no tienen tantos problemas. Aquí los problemas están haciendo que yo no sé si es cultura o incultura, ¿cierto? El proceso es que en el nuevo proceso constructivo, pues hombre, están las normas y se violan fuertemente por los que están responsables del procedimiento. La pregunta es, o sea, ¿cómo se violan? Y nosotros, tú sabes que la 1796 nos modificó una de las funciones de la ley 1575, que era revisar diseños. Entonces, como ya no revisamos diseños, ya no es obligatorio que nos llamen. Entonces, cuando vamos, pues nos encontramos unas cosas que no se ajustan a la norma, no cumplen y ya no hay nada que hacer. Con nuestro señor alcalde, doctor Germán, estamos pensando, y compañeros de la mesa, hacer un comité desde el POT para que se revisen. Yo no sé si tú te acuerdas, hace años atrás teníamos el comité de control físico de usos del suelo. Claro. Entonces, cada que llegaba una empresa a una edificación, ahí estábamos todos los organismos sentados y validamos el procedimiento. Pues el señor alcalde quiere recuperar ese escenario para poder evitarnos ese problema con las edificaciones nuevas, y me refiero a cualquier tipo de edificación. ¿Y eso va a ocurrir cuándo? Porque esa me parece una medida que es totalmente necesaria. Ya estamos trabajando en eso, tenemos una reunión, ahora pues por lo de Semana Santa corrimos un poco los tiempos, pero tenemos una reunión con los equipos de control físico y gobierno para empezar a mostrarles cómo funciona este procedimiento, capacitar sus ingenieros con base en los requerimientos de bomberos para hacer un equipo más fuerte y empezar a llevar esa propuesta a la mesa con el diagnóstico que tenemos. Ya hicimos un avance grandísimo, que es tener ya como estamos, digamos, depurando el inventario de edificaciones altas en la ciudad por parte de servicios públicos. Entonces ya tenemos la base de datos, ¿sí? Para empezar a trabajar ese procedimiento, que es uno de los que va a tener ese comité, porque es una de las áreas donde más violamos la norma. Y el otro problema que tenemos en Dos Quebradas son los establecimientos antiguos, o sea, las edificaciones antiguas. Le comento algo. Una bodega en la Badea. Entonces la bodega en la Badea la alquilan para cualquier cosa, ¿sí? La alquilan para vender, digamos, no quiero ser déspota, pero la alquilan entonces para vender, yo qué sé, revuelto, o para hacer un proceso de infraestructura o de procedimiento químico, por decir algo. Y no es lo mismo. Entonces el POT ni la ley nos obliga a tener condiciones especiales de cuenta. Entonces nosotros tenemos una recomendación, que las bodegas se alquilen escasamente para aquellas actividades que tengan la posibilidad de cubrir con sus sistemas de incendios, si los tiene. Entonces, pero entonces la mayoría no cumpliría, ¿sí? Porque hay que hacer inversiones muy fuertes en el procedimiento. Ahora, cuando son bodegas antiguas, pues la norma nueva no les cubre, pero es que el riesgo es inminente, Claro. ¿sí? Entonces ahí tenemos problemas muy importantes, no en Colombia, sino en el país. En el país. Fuertísimos en ese tema. Digamos que aspiramos que el Código de Incendios, cuando lo saquemos, se le empieza a trabajar fuertemente a eso, y la invitación a nuestra Dirección Nacional de Bomberos es priorizar ese proyecto. Es donde vamos a solucionar todo este tipo de inconvenientes, en que no afectemos al comerciante, pero sí dar pautas para que esto nos mejore fuertemente. ¿Cuál es como la dificultad que ustedes tienen en estos momentos para atender cualquier caso de emergencia en Dos Quebradas, por ejemplo? Pues bueno, yo digo que las dificultades fuertes que obviamente no lo podemos reflejar como en la falta de respuesta inmediata oportuna. Yo creo que sigue siendo recurso humano, ¿no? Nos toca fortalecer la estructura de bomberos Dos Quebradas, ¿no? Sí, o sea, nosotros es un tema que estamos mirando con el señor alcalde. Nosotros somos un instituto, somos una unidad administrativa especial con personería jurídica. Entonces tiene responsabilidades muy grandes y estamos ajustando a ver cuál es esa naturaleza jurídica adecuada para la entidad, para seguir fortaleciendo la misma y no se nos vaya simplemente en intenciones. Yo creo que desde ahí vamos a empezar a mirar eso. ¿Qué se debe hacer para ser bomberos? O sea, para llegar a ser bomberos, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay dos líneas de bomberos. Una, los bomberos voluntarios, ¿no? Se inscriben a los cuerpos de bomberos voluntarios, entran a los cursos, y al aprobar el curso de bomberos, pues quedan ahí, y lo ideal es que sigan de bomberos voluntarios para seguir fortaleciendo su perfil. Esa es una. En los cuerpos de bomberos oficiales
es esperar a que haya un concurso a nivel nacional para incluirse en el concurso, ¿cierto? Para poder hacer el procedimiento. Nosotros acabamos de suplir esa necesidad hace ya el año pasado, ¿no? Que se hizo el concurso nacional de bomberos y nos dejó grandes problemas, ¿no? En el país. Nos dejó ciudadanos que no son bomberos y ahora estamos los bomberos de Dos Quebradas. Yo le acabo de hacer un oficio a la Comisión Nacional de Servicio Civil que nos diga en falla del servicio por desconocimiento de los que ganan el concurso, ¿quién va a responder? Si responden ellos, responde el municipio o responde bomberos. Sí, para que nos expliquen ese tema. Lo que les estoy entendiendo es que hacen cursos, hay es decir, cursos de bomberos. se nombran bomberos que no son bomberos. Sí, Es lo que les estoy entendiendo. El requisito para la Comisión Nacional de Bomberos en este curso de bomberos que se dio a nivel nacional en el país era que fueran ciudadanos, bachilleres, tener el situación militar definida y licencia C2. Es el requisito porque es meritocracia, ¿no? La licencia C2 es de conducción. Sí, señor. Es un proceso meritocrático. Pues entonces nos decíamos que está bien que fuera meritocrático, pero para que tuviera el perfil de bombero. Claro. ¿No? Porque todo ciudadano puede adquirir a ella. Entonces, el bombero de Dos Quebradas no fue tan afectado, pero tuvimos bomberos en el país cuerpos de bomberos en el país donde salió gran planta de su planta de antiguos. ¿Sí? Sacaron que no quedaron para entrar gente que no son bomberos. Claro, y salieron ya, inclusive muchos por condiciones médicas, pero con mucha experiencia, inclusive esas condiciones asumidas y adquiridas en los puestos, y entra una cantidad de gente que no tienen ni idea de lo que es ser bomberos y entran a ocupar ya un cargo público donde tienen que empezar a trabajar en ese tema. Por eso, es un problema. Entonces, si yo quiero ser bombero, debo hacer un curso. ¿Y ese curso dónde lo dictan? O sea, bueno, normalmente se dictan los cuerpos de bomberos voluntarios, ¿cierto? Ajá. Sí, entonces, para ser bombero usted tiene que tener la condición de bombero. Entonces, por ejemplo, si yo contrato bomberos... ¿Cuál es la condición de bombero? Perdón, la competencia. ¿Sí? Tener el curso. Ajá, es correcto, sí. ¿Y ustedes hacen el curso allí en bomberos? Sí, nosotros estamos haciendo unos cursos. ¿Y cuánto dura el curso? El último curso terminó ahorita en enero y duró 6 meses. ¿Cómo es ese curso, capitán? Bueno, eso es un curso donde se da toda la parte básica de lo que es ser bombero, se hacen prácticas y se empieza a meter la gente en el contexto práctico y técnico, lo que es controlar incendios. Es decir, hay una parte teórica, pero hay otra parte práctica. Este curso es muy práctico, ¿sí? Porque lo que necesitamos, el bombero es un hombre que, digamos, aparte de que su nivel es de cumplir órdenes, aplica procedimientos, ¿cierto? Entonces son todos los procedimientos operativos. Entonces ese curso tiene mucho que ver con trabajo físico y bueno, como decimos los bomberos, y candela con un berraco, ¿cierto? Entonces ahí es donde se prueba y ahí es donde la gente nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en Dos Quebradas, si califica o no para ser bombero y tiene esa competencia. Finalmente, comandante del Cuerpo de Bomberos de Dos Quebradas, Joaquín Ocampo, las recomendaciones que usted como comandante le haría a toda la ciudadanía que nos está viendo y escuchando, no solamente de Dos Quebradas, sino de todo el eje cafetero que nos están viendo, y la gente que está incluso en otras regiones del país, en otros países del mundo, porque estos son temas que son inherentes al comportamiento, a la conducta de la ciudadanía, y son cosas que pasan diariamente y que son las que ustedes atienden. No, lo que siempre hemos dicho, Germán, muchas gracias, es que pues que trabajemos por una cultura de prevención, ¿no? Y no solo inducida por los organismos o los municipios o lo que las personas creen que son los responsables, no. De la prevención, especialmente de incendios, somos responsables todos los ciudadanos. Todos, directamente. Entonces, prevenir mucho ese proceso de incendios y accidentes en el hogar, y eso es de autocuidado, ¿sí? Y seguir obviamente las recomendaciones de nuestros organismos de socorro cada que ellos las brinden en los medios. Yo creo que con eso reduciríamos la atención de emergencias abismalmente, pero aquí el problema es prevención, cultura de prevención, o sea, aquí ya normalizamos lo que no es normal, ¿cierto? Por ejemplo, uno se queda aterrado que cada que hay tiempo de invierno en Dos Quebradas, nos seguimos, por ejemplo, presentando desentechados sin vientos fuertes, ¿no? Y uno ahí mira y uno dice, pero es ¿por qué no amarran sus techos? ¿Sí? ¿Por qué no limpian sus canales? ¿Sí? ¿Por qué discuten en la cocina? ¿Cierto? Deberían discutir en la sala, ¿cierto? O sea, ¿cómo hacen este tipo de procedimientos? Es solo cultura de prevención, es básico. Pero aquí lo básico como que no lo tenemos claro, normalizamos lo que no es normal y eso es lo que genera una cantidad de problemas en el municipio y en el país. Así es. Es el capitán del Cuerpo Oficial de Bomberos Dos Quebradas, José Joaquín Ocampo Pérez, quien ha estado aquí con nosotros en el informativo del Eje Cafetero. Capitán, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted, Carlos, a Fermín, al doctor Germán, muchas gracias por siempre invitarnos. Y bueno, y aquí estaremos cada que podamos y gracias por estar pendiente de nosotros y apoyarnos con esos comunicados en nuestro municipio, obviamente en el Eje Cafetero. Muchas gracias a todos. 7:55 minutos.